Amada iglesia, hoy nos encontramos en un momento de la historia de Jesús que hemos venido estudiando en el Evangelio de Marcos muy difícil. Encontramos el momento del arresto de Jesús, es la salida de Jesús del huerto del Getsemaní para ser arrestado y ser llevado ante el concilio para ser juzgado. Y esto supone muchas cosas que debemos considerar nosotros en esta mañana. El pasaje que nosotros estuvimos viendo la semana pasada nos mostraba a un Jesús orando en Getsemaní, pidiendo que si dentro del plan de Dios fuera posible pasar esa copa, que eso ocurriera, pero que no se hiciera la voluntad de Jesús, sino que se hiciera la voluntad del Padre. Y Jesús, como lo estuvimos estudiando la semana pasada, sale fortalecido de este lugar, pero sus discípulos fallan al no velar ni orar como el Señor les ha mandado. Él enfrenta con valentía y enfrentaría con valentía la muerte mientras sus discípulos fallan, y eso nos muestra el cumplimiento de las escrituras que horas antes Jesús les había dicho a ellos. Ahora, el grupo que llega, de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo en el contexto, nos muestra que llega con Judas. Y esto no hubiera podido ser posible de no haber sido de que Jesús tenía por costumbre ir a orar a este lugar. Jesús hubiera podido estar esa noche en cualquier lugar en ese momento en Israel, en Jerusalén, en Betania o en Betfagé, que eran poblaciones cercanas. Así que si estas personas no hubieran sabido exactamente dónde encontrar a Jesús, hubiera sido imposible para ellos encontrarlos esa noche. Y una multitud tan grande de seguro hubiera generado mucho ruido de manera tal que hubiera alertado a las personas y éstas hubieran tenido la posibilidad de escapar. Así que tenían que andar con celeridad, apresurar el paso para poderse encontrar con Jesús. Y solo Judas sabía entonces dónde estaría Jesús esta noche para encontrarlo y entregarlo y llevando a esta turba que lo iban a arrestar. Todo lo demás que acontecería esa noche, mis amados hermanos, tiene entonces un significado muy importante. Y aún Marcos no nos cuenta todos los detalles, pero sí lo podemos ver contrastado con los demás evangelios para poder comprender el resto de esta escena y sus implicaciones para nuestras vidas. Es por eso que hoy les voy a pedir el favor que tengan sus Biblias abiertas no solamente en Marcos, sino en Mateo, en Lucas y en Juan, para que podamos hacer un paralelo en esta escena y podamos ver otros detalles que Marcos no presenta, pero que los otros evangelios sí nos narran. El pasaje que continuará a continuación y que el Señor así nos permite, estaremos estudiando después del Día de Acción de Gracias, es cómo Jesús es llevado ante el concilio y al sumo sacerdote para ser juzgado en ese falso juicio que se hace en su contra. Pero mis amados hermanos, a pesar de lo difícil que es toda esta situación, Marcos quiere presentarnos que Jesús, a pesar de ser traicionado y es entregado, él tiene el control de todas las cosas. Jesús tiene el control de toda la situación. Él está al mando. Y el plan divino se va a desarrollar tal como ha sido determinado en las Escrituras. Así que se ve el contraste entre la fidelidad de Jesús y el abandono de sus discípulos. Pero en medio de todo esto, el control absoluto y soberano de nuestro Rey con respecto a lo que está aconteciendo en su vida. Y eso, mis amados hermanos, tiene una implicación para nosotros. Por eso yo he puesto a este sermón como título, El Rey Soberano es arrestado. El Rey Soberano es arrestado. Y yo quiero que trabajemos una pregunta en esta mañana, que tengamos en mente esta pregunta. ¿Cómo Jesús demuestra que tiene el control aún en esta circunstancia? ¿Cómo Jesús demuestra que tiene el control aún en esta circunstancia? ¿Y qué implicaciones tiene para nuestras vidas? Y lo primero que podemos determinar nosotros es que Jesús tiene el control aún en esta circunstancia porque el traidor lo entrega en el lugar que sabía. El traidor lo entrega en el lugar que sabía. Acompáñenme por favor nuevamente a Marcos capítulo 14, versículo 43 al 44. Dice la palabra del Señor. Luego, hablando él, aún vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Marcos, como lo hemos estudiado en otras ocasiones, es un evangelio de acción. Las cosas acontecen rápidamente. Marcos no nos va a dar muchos detalles porque precisamente él quiere mostrarnos cómo todo va pasando tan rápido. Y este es un ejemplo. La palabra dice,
luego, hablando él aún, en otras versiones dice inmediatamente. Lo que está señalando es que hay un rápido cambio en la escena de lo que había acontecido. Recuerden que el contexto es que Jesús está hablando con sus discípulos después de que ha salido de orar y ellos se encuentran confrontados porque no han podido velar con Jesús. Y Jesús les dice, ya es la hora, viene el que me entrega. Y en este momento es lo que está pasando. En este caso, mis amados hermanos, es ese tiempo final de oración y nos muestra lo que viene a continuación. Así que lo que podemos ver es cómo Jesús está terminando de hablar con sus discípulos y llega esta cantidad de personas para arrestarlos. Marcos nos indica además con toda claridad de quién es la persona que llega. Dice, luego hablando él aún vino Judas. No es ningún otro, es Judas, es una persona que nosotros conocemos y que los oyentes debían conocer perfectamente. Él es el traidor. Lo que recordamos nosotros es que antes, más temprano en esa noche, durante la cena, Judas había dejado al grupo en la casa donde se estaban reuniendo para celebrar la Pascua, para encontrarse con las personas que guiaría para arrestar a Jesús. Todos estos detalles se encuentran además narrados en los otros evangelios. Y lo que mis amados hermanos nos señala esto es lo asombroso que es que una persona cercana a Jesús lo traicionara. No era una persona desconocida, era una persona de su círculo íntimo. Recuerden que a Jesús lo seguían multitudes, pero quien lo traiciona es una persona muy cercana a él. Y para mí esto era tremendo, porque consideremos esto, mis amados hermanos. Piensen por un momento en el privilegio que tuvo Judas de caminar con el Señor, lo asombroso de haber visto los milagros que vio, lo asombroso de escucharlo enseñar con autoridad, lo asombroso de verlo realizar las obras que realizó. Y esto, mis amados hermanos, tristemente también constituye su mayor tragedia, porque prefirió vender al Hijo de Dios por dinero antes de haberse quedado con él. Pero, mis amados hermanos, este detalle, aunque no pasa desapercibido, es significativo. Judas no llega solo, viene seguido de una multitud que además viene armada. Este grupo que participa en el arresto de Jesús estaba constituido por varias personas, guardias del templo, que era una especie de policía, y yo diría más bien no tanto policía, sino una especie como de celadores en el templo. Porque las armas con las que cuenta es palos para defender el templo. Ellos no tienen ninguna autoridad en Israel más allá del templo. Y el Evangelio de Juan nos muestra un detalle aún mayor. No solamente viene esta multitud de guardias del templo, sino viene una cohorte romana, que era una compañía de alrededor de 600 hombres, que estos sí venían fuertemente armados y que formarían parte de una de las legiones que seguramente estarían en Jerusalén esa tarde o esa semana, vigilando todo lo relacionado a la Pascua. Esto lo encontramos nosotros en Juan 18, el versículo 3. Dice la palabra del Señor en Juan 18, versículo 3. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Lo más seguro es que estas personas llegaran así preparadas para enfrentar una posible resistencia de los seguidores de Jesús o de Jesús mismos, y por eso contaban con el respaldo del Sanedrín, del sumo sacerdote, de los escribas y de los fariseos para poder actuar de esa manera. Así que piensen en esto. La situación es tensa por la hora. Esto ocurre pasada la medianoche, tal vez alrededor de las 2 o 3 de la mañana. ¿Cómo lograr detener a Jesús? ¿Cómo poder identificarlo en un lugar en donde no hay luz? Ellos estaban limitados por la noche, así que el asunto se complicaba. Aún así, a sabiendas de que conocían el lugar en donde Jesús estaría esa noche. Así que Marcos nos indica el plan que se desarrolla para poder identificar a Jesús y que Judas había dado como señal. Aquel que yo bese. La indicación era un beso para poder identificarlo en la oscuridad.
Y eso, mis amados hermanos, nosotros podemos saber. O sea, en la oscuridad nosotros podemos reconocer ciertas cosas. Si hay luna, y lo más posible es que hubiera luna, no estuviera tan oscuro esa noche, habría luna, pero no se podrían reconocer. Si una persona no distingue, si no conoce a otra, no la podría distinguir. Pero Judas sí sabía quién era Jesús. Así que por eso la señal es identificarlo a través de un beso. Tal vez es el primero que se acerca a Jesús porque conoce la ubicación y puede distinguirlo del grupo, pero además se puede acercar a Jesús sin despertar las sospechas de los demás discípulos. Judas da las instrucciones y con la emboscada preparada se dispone entonces a ejecutar su plan, lo que nos lleva a nuestro segundo punto. ¿Y qué responde a la pregunta que nos hemos planteado? ¿Cómo Jesús demuestra que tiene el control aún en esta circunstancia? Y es porque permite la señal del traicionero y su arresto. Permite la señal del traicionero y su arresto. Dice la palabra del Señor en el versículo 45, y cuando vino se acercó luego a él y le dijo, maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Mis amados hermanos, como vemos, que Judas llega y se dirige a Jesús como mi maestro. Esa era la forma en que normalmente un discípulo se dirigiría hacia aquel que le enseña. Y eso era una muestra de respeto y de aprecio que debía dársele a una persona como Jesús. Pero también era la señal para esa turba, para ese grupo de personas que vienen con Jesús, que vienen con Judas, perdón. Aquí entonces se ve la duplicidad y la hipocresía de Judas. Porque mis amados hermanos, tú no besas a una persona con la que no tienes confianza. Un beso era una señal en la antigüedad y en esta cultura era una señal de hospitalidad y de amistad, de afecto familiar. El beso entonces se daba en la mejilla, pero también podía ser en la mano o incluso en los pies. Y era un profundo respeto. Y esa expresión que usa Marcos en el original indica no solamente que fue como ese pico que da uno de saludo. Y ya. No, fue un pico prolongado, un beso prolongado. Maestro, maestro. Y se acercó y le besó. Eso implica que incluso debió haberse acercado a tal punto a Jesús que casi lo estuvo estrechando en sus brazos. Judas da este beso intenso y prolongado para poder identificarlo. Pero esto demuestra lo que dice las Escrituras. Proverbios capítulo 27, el versículo 6 dice, fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo. Y esto lo vemos representado en la vida de Judas. Por eso Jesús conoce el corazón y las intenciones de todos. Y nota lo que hace. Marco no nos da ese detalle, pero acompáñeme por favor a Lucas capítulo 22, el versículo 48. Lucas capítulo 22, versículo 48. Dice la palabra del Señor que mientras aún estaba hablando, entonces se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los dos, se iba al frente de ellos y se acercó a Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? ¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre? Judas no puede responder nada, pero su acción infame no quedará sin ser recordada. Cuando se ve entonces esta señal, de inmediato, este grupo que viene con Judas arresta a Jesús, quien no opone resistencia. Y Juan nos recuerda esa poderosa verdad de que Jesús sabe todas las cosas y añade otros detalles a esta escena. Y quiero que por favor me acompañe ahora a Juan capítulo 18, el versículo 4, el versículo 9. Y escuchen lo que dice la palabra del Señor. Juan 18, versículo 4 y versículo 9. Dice, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le iban a sobrevenir, que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y el que estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondiendo Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí a ninguno. Jesús conoce todas las cosas. Eso lo hemos nosotros podido identificar y evidenciar en el resto del Evangelio de Marcos. Jesús conoce todas las cosas y sabe perfectamente todo aquello que ocurre. Pero los discípulos no habían entendido todavía nada.
Y yo creo que empezaron a ser presas del pánico en ese momento. De manera que Jesús entonces va a mostrar su corazón pastoral para protegerlos y garantizar el cumplimiento de las Escrituras. Por eso Jesús no pierde a ninguno y por eso no permite que en ese momento sean arrestados. Iglesia, y eso tiene que ser de aliento para nosotros. Tiene que ser de aliento para nosotros por una razón. Jesús no pierde a ninguno de los que el Padre le ha dado. Jesús no pierde a ninguno de los que el Padre le ha dado. Si tú perteneces al Padre, ten por seguro que Jesús no te va a perder. Estás sostenido en sus manos. Puedes estar seguro. Mis amados hermanos, eso alienta nuestro corazón. Porque nos da seguridad, amada iglesia, si nuestra vida finalizara hoy, si el Señor nos llamara a su presencia, ten por seguro que si tú eres del Padre, no te vas a perder. Eso tiene que darnos descanso y seguridad. Eso nos debe dar descanso y seguridad. Y yo creo que eso es precisamente lo que quiere aclarar de Jesús a sus discípulos. Esto no lo está haciendo Jesús solamente para las personas que vienen a arrestarlo. Esto Jesús lo está haciendo para sus discípulos, para darles aliento. Piensen por un momento en lo que hubiera ocurrido en la fe de estos hombres si hubieran sido arrestados. Pero iglesia, Jesús ama a los suyos y los protege. Y todos nosotros como creyentes, al igual que los discípulos en esa noche, somos débiles y estamos desprotegidos si el Señor no nos protege. Pero también es cierto que el Señor no nos va a dejar, no nos vamos a perder, estamos sostenidos en sus manos. Y aún en medio de la lucha contra la batalla del pecado, estamos seguros porque aún el Señor dice en su palabra que Él no permitirá que nosotros seamos tentados más allá de lo que podamos resistir. Así que aliéntate, iglesia. Nuestra seguridad está más allá de nuestras fuerzas. Está en la protección del Señor que es constante y llena de gracia. Es por eso que el apóstol Pablo, aplicando esto, dice a la iglesia de Roma en Romanos capítulo 8, el versículo 35 al 39, las siguientes palabras. Romanos capítulo 8, versículo 35 al 37. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que podemos estar seguros. El Señor nos sostiene. El Señor nos sostiene, nos alienta. Y estos hombres que están allí para arrestar a Jesús no pueden evitar el miedo esa noche. El ambiente, como les digo, está enrarecido. La atmósfera está cargada de tensión. Evidentemente, lo que ocurre cuando Jesús los cuestiona los estremece porque dice que dan un paso hacia atrás por causa del temor. Tal vez mirando con desconfianza a los discípulos o esperando lo peor. Pero Jesús protege a los suyos y pide que no arresten a sus discípulos. Ya tienen a qué buscan. Dejen ir a estos. Y ellos por fin actúan. Pero lo tremendo, mis amados hermanos, es que a pesar de que todo esto está pasando, no podemos evitar la impulsividad de algunos. Y creo que eso nos ocurre a muchos de nosotros. En momentos así unos se paralizan y se echan para atrás, pero otros actúan impulsivamente. Y es precisamente en ese giro dramático que ocurre algo que hubiera podido generar una tragedia de no ser por el control soberano del Señor, lo que nos lleva entonces a nuestro tercer punto. ¿Cómo Jesús demuestra que tiene el control aún en esta circunstancia? Porque ni aún la acción imprudente de un discípulo puede estorbar sus planes. Ni aún la acción imprudente de un discípulo puede estorbar sus planes. Versículo 47. Marcos capítulo 14, el versículo 47. Dice la palabra del Señor. Pero uno de los que estaban allí,
sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. Así que casi sin mediar palabra los discípulos hablaron, por lo que dice Lucas, de manera que preguntaron lo siguiente. Acompáñenme por favor a Lucas 22:49. Miren lo que dice la palabra del Señor. Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. O sea, es que piensen en esto. Nuevamente la atención. Llega Judas, le da el beso a Jesús. Jesús lo cuestiona. De inmediato salen todas estas personas que vienen a arrestar a Jesús y los discípulos, entre todo esto viéndose rodeados, empiezan a preguntar: ¿vamos a defendernos? Y uno, sin mediar palabras, saca la espada y actúa. Sin esperar la respuesta, uno de ellos entonces sacó su espada y atacó al siervo del sumo sacerdote. Marcos no nos da el nombre del que hizo esta acción. Pero por Juan, por el Evangelio de Juan, sabemos quiénes son los dos involucrados en este incidente. Pedro, quien ataca a Malco, que es el siervo del sumo sacerdote. Y yo creo que Pedro no le dice a Marcos que coloque su nombre por la vergüenza que debe haber sentido por haber actuado de esa manera. Yo creo que Marcos no nos dice el nombre por la vergüenza que debe haber sentido precisamente el relator de lo que está aconteciendo. Recordemos que Pedro es el que está narrando todos estos hechos para que Marcos los escriba. Pero tan pronto como todo esto acontece, iglesia, tan pronto como Pedro saca la espada y le corta la oreja a Malco, Mateo nos da la respuesta de Jesús. Acompáñeme por favor a Mateo 26. Yo le dije por favor que mantuviera su Biblia ahí abierta en esos pasajes. Mateo 26, Lucas 22 y Juan 18, para que podamos contrastarlo. Y dice la palabra del Señor en Mateo 26, el versículo 52 al 53. Y dice la palabra del Señor: entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, que él me daría más de y que él me daría, perdón, y que él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Estas palabras de Jesús son interesantes. Todos los que tomen espada a espada morirán. La justicia en mano propia siempre trae como consecuencia terribles, perdón, pues valga la redundancia, terribles consecuencias para la persona que la asume. Con esto entonces Jesús está mostrando que esta no es la manera de actuar. Jesús no necesita que se le defienda. Mis amados hermanos, ¿Jesús necesita que nosotros lo defendamos? Si Jesús necesitara nuestra defensa, Jesús no sería el Señor, no sería el soberano que es. O sea, podemos defender la fe y tenemos que estar preparados para presentar defensa a todo aquel que demande razón de nuestra fe. Eso es algo que sí debemos hacer. Pero Jesús no necesita que tú lo defiendas. Mis amados hermanos, Jesús no necesita nuestra defensa. Proceder de esta manera haría igual de culpables a los que actuaron así. Por eso Jesús les dice: guarden la espada. Si Pedro hubiera tenido éxito en su acción y no le hubiera cortado la oreja, sino hubiera descabezado a Malco, el juzgado habría sido él por su acción y esto lo hubiera llevado a la muerte por esa razón. O peor aún, esa noche se hubiera desatado una batalla campal que de segura hubiera terminado en la muerte de los discípulos también. Así que, mis amados hermanos, Jesús aclara todas las cosas y por eso le enseña a Pedro que él podía orar al Padre y que el Padre le enviaría 12 legiones de ángeles para defenderlo, mis amados hermanos. Y yo no sé si nosotros alcanzamos a hacer el cálculo de eso, de lo que podría implicar eso. Una legión romana estaba constituida de 6.000 soldados aproximadamente. Una legión. Y dice la palabra del Señor que Jesús podría orar al Padre y él enviaría 12 legiones de ángeles. Esos son más o menos 72.000 hombres. Bueno, en este caso ángeles. Una cantidad así inimaginable para defender a Jesús contra más o menos unos 800 personas que están allí esa noche para arrestar a Jesús, haciendo un cálculo. Pero mis amados hermanos, eso no es lo tremendo.
un solo ángel hubiera sido suficiente para defender a Jesús. Dice la palabra del Señor en 2 de Reyes capítulo 19, versículo 35, cómo un solo ángel destruyó un ejército de, oigan, estos 180,000 hombres. Dice la palabra del Señor, y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo eran cuerpos muertos. Un solo ángel. Ahora imagínense cuánto no podrían hacer 12 legiones de ángeles en el caso de que el Padre se las hubiera enviado a Jesús y él las hubiera pedido. Pero Jesús no hace esto. Jesús no pidió la ayuda, ni la defensa de sus seguidores, ni el respaldo del Padre, porque su plan era ser derrotado, pero en su derrota estaría su victoria. Jesús es un poderoso Salvador que precisamente gana perdiendo. Y debía cumplirse lo que está escrito. Por eso mire lo que dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 26, el versículo 54. Dice la palabra del Señor, ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras que es necesario que así se haga? Así que la enseñanza para Pedro y para los demás discípulos y iglesia es clara. Jesús no necesita que lo defienda. Menos de esa manera. Pero además había un plan mucho mayor. Un plan que iba más allá. Su sufrimiento fue anunciado siglos antes y estas acciones habrían estorbado al Señor y su plan en vez de haberle ayudado, a pesar de parecer bien intencionadas. Y creo, iglesia, que eso tiene que ver también con nosotros. ¿Cuántas veces nosotros no hacemos cosas que parecen ser buenas intenciones, pero que realmente están estorbando el plan de Dios? Están haciendo que su plan no se lleve a cabo de la forma correcta. En vez de ser apoyo y servicio en el Señor, a veces nuestros planes lo que hacen es estorbo. Y eso debe llevarnos a nosotros a reconsiderar cómo actuamos nosotros y cómo deberíamos actuar. La palabra del Señor nos dice que tenían que cumplirse las escrituras. Isaías capítulo 53, el versículo 3, el versículo 7 y 8 nos muestran cómo el plan del Señor era que ocurriera de esta manera. El Hijo debía ser entregado. Isaías 53, el versículo 3, dice la palabra del Señor, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra a los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Es por eso, mis amados hermanos, que las acciones de sus captores tendrían que cumplir el propósito del Señor, y no los planes y las buenas intenciones de sus discípulos. Por más armados que estuvieran y por más preparados que fueran, no habrían podido arrestar a Jesús si Él no lo hubiera permitido. Si Él no hubiera renunciado a su poder, no hubieran podido llevarse a Jesús. Sin su permiso, no habrían podido hacer lo que Él se había propuesto que ocurriera. Tenía que cumplirse lo que dice las Escrituras. Acompáñame por favor a Juan capítulo 10, el versículo 17. Juan capítulo 10, el versículo 17 y 18. Porque dice las Escrituras de la siguiente manera: por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar, y nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, y tengo poder para tomarla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Si Jesús no hubiera puesto su vida, si Jesús no hubiera decidido entregar su vida, si Jesús no hubiera permitido que la arrestaran, nada ni nadie hubiera permitido que eso pasara. Hubiera podido lograr esto. Pero Jesús pone su vida para volverla a tomar y de paso darnos salvación a nosotros. Así que Jesús aclara esto para Pedro y para los demás discípulos, y en un acto de compasión nos dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 22, el versículo 51, cómo Él restaura la vida de Malco. Dijo:
Versículo 51. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta, ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Así que Jesús toca la oreja de Malco y esta le fue restaurada. Y esta, mis amados hermanos, es una demostración de misericordia, de gracia inmerecida, pero no basada en la fe de la persona. Es un milagro que no fue pedido. Yo me puedo imaginar a Malco ahí con su mano en la oreja, bueno, en la derecha, con su mano en la oreja, pero cuando Jesús decide tocar su mano, la oreja le es restaurada. Y este es un milagro que, por asombroso que parezca, no produce fe, porque no hay un cambio en la vida de Malco. No hay arrepentimiento, como suele pasar muchas veces en los milagros en las personas, que reciben cosas de parte del Señor, pero sus vidas permanecen igual. Así que Jesús debe hablar con la persona que está actuando así, que es con Pedro, y con los demás para enseñarles que el reino de Dios no es un reino que actúa con violencia. Mis amados hermanos, en el reino de Dios, nosotros no somos llamados a tomar justicia por mano propia. Nosotros somos llamados a amar a nuestros enemigos, a servirles, a vencer el mal con el bien. Por eso esto es contracultural, porque la cultura te dice que tú te tienes que defender. Y Jesús te dice, no, tú no tienes que defenderte, por el contrario, ayuda al otro, ayuda al que te necesita, pero ayuda también a tu enemigo, al que te hace daño. Y eso es lo que hace Jesús. Él es el mayor ejemplo precisamente de esto, de vencer el mal con el bien. Jesús entonces nos pide que actuemos distinto y Jesús muestra que su propósito, como lo hemos visto, mis amados hermanos, y como lo enseña Marcos capítulo 10, versículo 45, era dar su vida en rescate por muchos. Es por eso que renuncia a su poder y se entrega en debilidad y sabe que debe beber la copa que el Padre ha puesto delante de él. Por muy amarga que esta copa sea, no habría otra forma. En la tensión entonces del momento, Jesús mira ahora a sus captores y los cuestiona, lo que nos va a llevar de paso a nuestro cuarto punto, y es como Jesús demuestra que tiene el control aún en esta circunstancia, es porque con una acción injusta se cumplen las escrituras. Dice la palabra del Señor, versículo 48 y 49. Y respondiendo Jesús les dijo, ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las escrituras. Así que Jesús cuestiona al grupo que viene a arrestarlo tanto por la justificación que usan como por la manera de hacerlo. Porque vienen a él con armas como si Jesús fuera un criminal violento. Pero además escogen la oscuridad de la noche porque temen al pueblo y la influencia de Jesús en medio de ellos. De hecho, mis amados hermanos, Jesús los acusa por la forma en que están actuando. La Reina Valera y la Biblia de las Américas usan una expresión como con un ladrón, como contra un ladrón, perdón, como contra un ladrón. Pero esta no es la expresión más adecuada para la acusación de Jesús, porque a Jesús no se le acusa de robar cosas. Él no es un ladrón. La expresión más adecuada es como lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Rebelde, el líder de una rebelión, como lo dice la Nueva Versión Internacional. Y que si era la acusación de los que crucificaron a Jesús eran ladrones, o Barrabás, que era acusado de rebeldía y de asesinato. Pero Jesús es totalmente inocente. Por eso Jesús dice como contra un ladrón. Pero yo no he actuado como un ladrón. Jesús había estado toda esa semana enseñando en el templo a la vista de todos, de manera íntegra, transparente. Pero estas personas vinieron de noche para poder arrestarlo porque temen al pueblo, porque saben que están haciendo mal. Porque a pesar de todo esto, mis amados hermanos, y de lo injusto que esto pudiera parecer, nuevamente las escrituras se están cumpliendo. Y eso es parte del plan soberano del Señor. Acompáñenme por favor a Zacarías capítulo 13, el versículo 7. Esta es una porción que nosotros consideramos también en días anteriores. Zacarías capítulo 13, el versículo 7. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Heriré al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos.
Así que mis amados hermanos, nosotros vemos el cumplimiento de las palabras del Señor y cómo Dios está guiando todos estos sucesos, porque así se cumpliría lo que estaba escrito en los profetas y que el Jesús mismo había anunciado esos días. Todo esto es solamente parte del guión. Y estas personas que están esa noche están cumpliendo el guión sin cambiarlo. Y eso los hace totalmente responsables de sus acciones. Pero de allí que Jesús les indica que su falta es injusta. Y es en esa hora, ese es su momento protagónico, debía ocurrir en ese momento, en esa noche. Así estaba determinado. Dice la palabra del Señor en Juan 18, que el tribuno, es decir, el comandante de la guardia, detuvo a Jesús y lo amarró. Lo que de paso, mis amados hermanos, nos lleva entonces al quinto punto, y es la última escena en esta porción. Y es, nuevamente recordemos, cómo Jesús demuestra que tiene control aún de esta circunstancia. Jesús empieza a quedarse solo como lo había anunciado. Versículo 50 al 52. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Jesús entonces empieza a quedarse solo como lo había anunciado. Y no se nos dan más detalles, solo se indica lo que pasó con los discípulos. Todos huyen. Lo abandonan tan pronto ven la crisis. Yo creo que producto de ser capturados, del temor de ser capturados, salen corriendo. Y esta es la última vez que vemos al grupo de los discípulos reunido antes de la resurrección. Porque todos ellos van a ser dispersos hasta que Jesús los convoque. Y aquí se cumplen las palabras que Jesús les había dicho unas horas antes, ¿recuerdan? Todos me van a abandonar. Ustedes me van a dejar solo. Y ellos se habían negado a aceptar esas palabras. ¿No? ¿Recuerdan Pedro? Yo nunca te dejaré, nunca te dejaré. Así tenga que morir contigo. Yo creo que ese fue el primero que salió corriendo, después de haberle cortado la oreja a Malco. Mis amados hermanos, pero esto nos enseña algo a nosotros. Esto nos enseña, porque si el Señor dice algo, si el Señor ha dicho algo, eso va a acontecer, por más que nosotros no querramos. Por más que nosotros nos opongamos a esto. Y esta escena deja un extraño suceso, si se dieron cuenta en el versículo 51. Son muchas las conjeturas que se han hecho acerca de este hombre. Dice, recuerdan, pero cierto joven le seguía. O sea, no es de los discípulos. Uno estaba ahí como chismoso, digo yo. La escena es bastante extraña. Algunos sugieren incluso que era el mismo Marcos. Pero si esto fuera cierto, o nadie está seguro, o sea, eso son solamente conjeturas, nadie está seguro, pero si fuera cierto que era Marcos, o sea, el escritor del Evangelio, lo cierto de su acción es que él estaría diciendo esto: yo estuve allí y fui tan cobarde como los demás, también yo le fallé a Jesús. Yo también le fallé a Jesús. Así que no hay claridad para decir quién es este hombre y no vamos a especular aquí, mis amados hermanos. Pero yo creo que la cobardía y la vergüenza de este hombre le hace preferir salir corriendo desnudo para salvar su vida y su pellejo en lugar de sufrir las consecuencias por Cristo. Yo creo que el temor rodea toda esa noche, como lo hemos visto, a todos los que están en el huerto. Los que llegan van preparados para enfrentar una batalla y aún caen al suelo cuando escuchan la identidad de Jesús, de aquel que buscan. Otros intentan en sus fuerzas resistir, por eso sacan la espada y atacan a los que buscan al maestro. Y otros huyen despavoridos, aun dejando su ropa, sin importarles ese momento la vergüenza y la deshonra a la que se exponen. Y peor aún, sin importarles la vida del maestro. En ese momento nadie está preocupado por Jesús. Unos quieren defenderse, otros quieren salvar su pellejo, pero nadie está preocupado por Jesús. Pero allí está Jesús, solo, pero sin miedo a enfrentar lo que vendría, con valor. Jesús se mantiene firme y enfrenta con valor la espada y esta turba que le viene a arrestar. Y lo que vendrá a continuación va a ser totalmente injusto, el juicio más injusto de la historia. Y que se daría tan solo unos momentos después
pero eso va a ser tema para nuestro siguiente sermón. Por lo pronto, quiero que miremos algunas conclusiones de este pasaje, iglesia. Y yo creo que al leer este pasaje deberíamos preguntarnos cómo hubiéramos actuado nosotros en esas circunstancias. Si tú hubieras estado esa noche allí con Jesús, ¿cómo hubieras actuado? Tal vez seamos como Pedro. Nunca te dejaré. Y si tengo que morir por ti, pues que así sea. Tal vez digamos nosotros con valentía. Eso suena muy valiente, pero lo de seguro es que nosotros hubiéramos actuado de la misma manera, huyendo. O tal vez actuando impulsivamente sin que se nos sea pedido. Pero tan pronto este pasaje nos ayuda a recordar nuestro compromiso con nuestro Salvador, con nuestro Señor, que tenemos que evaluar, que tenemos que considerar con seriedad. Esa noche todos ellos fallaron porque lucharon en sus propias fuerzas. Pero va a haber un cambio. Después de la resurrección, cuando Jesús nos vuelve a traer, recuerdan que Él les ha prometido, ustedes se van a ir, pero yo los voy a volver a reunir. Y días más tarde tendrían el Espíritu Santo, con el cual podrían batallar y estar seguros. Y eso es aliento para ellos, porque podrían enfrentar lo que vendría. Así que, pensando en esto, déjame ilustrarte esto con algo que mencionamos precisamente la semana anterior. Pensemos por un momento si en este lugar de donde nosotros nos reunimos llegaran hombres armados y nos amenazaran con matarnos, pero si negamos a Cristo nos salvaríamos, ¿qué haríamos? Yo no te pido que respondas ni que levantes la mano, porque no sabemos cómo vamos a actuar nosotros hasta que eso pase. Y tal vez si respondemos, eso puede resultar en nosotros en una acusación en nuestra contra, como lo hizo con los discípulos en esa noche. Pero tal vez la situación no sea tan extrema como esta que acabo de mencionar. Tal vez sea el mantenerte firme en tus convicciones y en tu fe en contraposición con encajar en un grupo al que participas. El ser aceptado. Allí somos más proclives a ceder ante la presión y negamos a nuestro Salvador de la misma manera cobarde que lo hicieron sus discípulos, en una actitud totalmente impía. Recuerden, mis amados hermanos, que la impiedad es tener un estilo de vida en el que no se toma en cuenta a Dios, ni su voluntad, ni su gloria, ni la dependencia a Él. Así que podemos llevar vidas morales y correctas, aún estar ocupados en el servicio en la iglesia y aún así estar mostrando poco o ningún interés en una relación de intimidad con Dios, una relación personal con Él. Así que así somos más proclives a ceder ante la presión, a ceder, a renunciar a nuestras convicciones y a negar a nuestro Salvador. Así que, iglesia, nosotros tenemos que considerar seriamente esto. Debemos considerar esto porque ser un fiel seguidor de Cristo es de valientes, en especial en este mundo, en este sistema que odia todo lo que tiene que ver con Dios y que es contrario a su pensamiento. Nosotros nos podemos acomodar y amoldar a ciertas cosas que están pasando como para ser aceptados, pero si predicamos fielmente el Evangelio, si decimos con valentía que Jesús es el Señor, si denunciamos el pecado, si proclamamos la verdad, mis amados hermanos, lo más seguro es que nosotros seremos odiados por otros. Pero ante la presión, muchos ceden. Y prefieren mantener en oculto que son cristianos. O se acomodan y viven vidas dobles, viviendo de una manera el resto de la semana y el domingo comportándose como cristianos. Ateos prácticos. Que ven diciendo Dios existe, pero negando una relación con Él. Y esa no es la forma de actuar. Ser un fiel seguidor de Jesús implica ser valientes. Y este pasaje nos muestra esas maneras inadecuadas de responder a Jesús. Recuerden, ahí están los que rechazan a Jesús. Está Judas y está esa multitud con los sacerdotes que se negaron a creer en todas las afirmaciones acerca del reino de Dios. Muchos son como Judas. Están con Jesús solo por lo que pueden obtener de Él, por lo que Él les puede dar, pero a la menor oportunidad lo van a entregar al mejor postor. Van a renunciar a Él.
Judas parecía estar al lado de Jesús, de hecho. Por eso recuerdan cómo lo llama. Rabí, maestro, maestro. Pero en realidad está en contra de Jesús y de los propósitos del reino porque van en contra de sus propios propósitos. ¿Cuántas veces has actuado como Judas? Que cuando algo se opone a tus propósitos, cuando algo de la palabra se opone a tus propósitos, cuando algo de la voluntad de Dios va en contravía de tu voluntad, tú renuncias al Señor para poder hacer que se haga tu voluntad. Y eso le pasa a muchos. Tan pronto como ven amenazada su estabilidad, entonces Jesús se vuelve su enemigo. La sentencia entonces es esta, mis amados hermanos. Jesús le dice a aquellas personas: apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Muchos actúan así. Puede que conozcan los principios del Evangelio y hasta los anuncien, pero a la menor oportunidad venderán a Jesús por lo que les conviene y porque lo que les conviene para ellos es mucho mejor, pero no es lo que es de acuerdo a la palabra. Están también no solamente los que rechazan a Jesús, sino los que lo abandonan. Y esa es la clara señal de los discípulos. Ante la señal de problemas, abandonan por temor a Jesús. Pero mis amados hermanos, recuerden que todo esto está bajo el control soberano de Dios. Y ellos en ese momento no tienen el Espíritu Santo, que después vendría para poderles sostener en su fe. Y que les permitiría enfrentar lo que enfrentaron. Unas semanas más adelante ustedes leen en el libro de Hechos cómo ellos enfrentaron la persecución y la tortura y el castigo y todas estas cosas de una forma tan diferente, con valentía, dispuestos incluso a morir por la fe. Como Esteban, siendo apedreado, levantó su mirada al cielo y vio al Salvador. ¿Y por qué lo pudo hacer? Porque tiene el Espíritu Santo. Iglesia, nosotros tenemos su Espíritu Santo y por eso podemos enfrentar la batalla. El problema es que, aunque sabemos estas verdades, no estamos preparados para ellas. Por eso es que la muerte, cuando nos toma por sorpresa, nos da tan duro. Pero si para algo nosotros deberíamos estar preparados, iglesia, es para ese momento de la muerte. Debemos estar preparados. Porque es la única estadística que se cumple al 100%. 100 de cada 100 muere. Pero el que está en Cristo tiene certeza. Y los que sabemos que estamos en Cristo tenemos certeza. Así que podemos confiar. Pero muchos hoy en la época de bienestar y de comodidad espiritual y comodidad material están más preocupados por ese bienestar y a veces se identifican con orgullo con Jesús, pero ante las dificultades huyen y abandonan la fe y prefieren buscar el bienestar posiblemente en otro lugar. O si algo no les gusta de la iglesia, la abandonan porque lo ven como un problema. Ignorar que Jesús tiene el control de todas las cosas, aún en medio de nosotros, iglesia. ¿Cuántas veces vemos las dificultades en medio de nosotros como iglesia, como comunidad, desacuerdos y dificultades que puedan surgir entre nosotros o roces que puedan surgir entre nosotros como una oportunidad de parte de Dios para moldear nuestro carácter y nuestro temperamento? Iglesia, eso es lo que implica ser comunidad. No es que todos nos saludamos y cantamos juntos y estamos alegres. No, va a haber roces. Esa es parte del caminar con Cristo y para ello también debemos estar preparados. Pero ¿qué es lo que hacen muchas personas cuando surgen esas dificultades? Huyen, prefieren huir en vez de enfrentarlas con valentía. Se van. Esa no es la forma, iglesia. Dios tiene el control aún de esas circunstancias, recuerden eso. Pero también, mis amados hermanos, no solo están los que rechazan a Jesús, lo abandonan, sino los que actúan impulsivamente. Así actuó Pedro. Él piensa que con su valentía entonces puede defender a Jesús. Por eso sacó su espada, tal vez con buenas intenciones, pero en realidad no sabe que está actuando de manera inadecuada. Y muchos actúan así con su fe.
y lo hacen por motivos equivocados. Muchas veces pueden identificarse con Jesús por varias razones. O se identifican con Jesús y uno lo puede ver, ¿no? Colocan calcomanía en el carro, palabras bonitas en la casa, música en la casa. Pero sus acciones contradicen grandemente su identidad como creyentes. Dicen ser cristianos, pero actúan como si no lo fueran. Tal vez pierden el control y se dejan llevar por sus impulsos sin ser reflexivos y así dan mal testimonio del Evangelio. Y yo creo que eso nos pasa a muchos, mis amados hermanos. Así como dijo Jesús, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ninguno de nosotros tiene excusa. Todos tenemos algo de Pedro en nosotros, de actuar impulsivamente. Y eso ocurre porque tal vez no tenemos una correcta comprensión del reino de Dios y porque olvidamos o ignoramos que el reino de Dios no funciona con la espada ni con nuestra impulsividad. Muchos en la actualidad desenvainan sus espadas sin ser conscientes de que el reino de Dios es contrario a la espada. Jesús no necesita que lo defiendas. No, más bien Él quiere que tú lo representes, que seas su embajador. Por eso mira nuevamente lo que hicieron los discípulos. Al ser transformados, ninguno volvió a usar la espada. Y sin embargo estuvieron dispuestos a morir por Cristo con valentía y coraje. Así que tenemos que preguntarnos si nosotros estamos dispuestos también a hacer lo mismo. La huida de los discípulos, mis amados hermanos, nos recuerda la realidad de que también nosotros somos proclives a huir ante la menor muestra de dificultad. Y si el fallo es nuestro fallo, si el error es nuestro error, especialmente en momentos de dificultad o en momentos de angustia, debemos recordar la promesa que el Señor hizo, que Él nos va a volver a reunir, que si somos del Padre, Él no pierde a ninguno. Así como Jesús lo hizo con sus discípulos, lo hace con nosotros. Ten confianza, ten fe, ten esperanza. Pero hay algo más, iglesia, que nosotros debemos recordar y es el glorioso evangelio de Jesús. Jesús sale esa noche del huerto. ¿Recuerdan? Jesús ha estado en el huerto orando y Jesús sale del huerto para ser arrestado. Y los que le rodean fracasan. Y esto, mis amados hermanos, nos recuerda un lugar en las Escrituras similar, el huerto del Edén, donde también encontramos a varias personas que fueron puestas a prueba y fracasaron. Ellos, al igual que este joven que sale corriendo, dejando su ropa, estaban desnudos y huyeron avergonzados cuando se dieron cuenta de su desnudez. Y aquí estamos en otro huerto, en otra prueba. Y en ese lugar, esa noche en Getsemaní, todo el mundo fracasa de una manera u otra, porque actúan de manera incorrecta, como aquellos que vienen a arrestar a Jesús porque sacan sus espadas o porque huyen avergonzados. Pero aquí hay alguien diferente. Y aquí hay algo diferente. Y yo creo que nadie lo expresa mejor que Tim Keller. Escuchen cómo lo dice él. En este huerto hay alguien que supera la prueba. Hay alguien que supera la prueba. Porque el resto huye y le falla o fracasa. Porque la única realidad es la espada de este mundo. Pero tienen miedo de que alguien los arreste y los mate. Pero Jesús se mantiene firme y se enfrenta a algo mucho peor que la espada de este mundo. Recuerda que cuando Adán y Eva fueron expulsados del huerto, al darse la vuelta vieron la espada ardiente de justicia que les impediría regresar. ¿Recuerdan ustedes el árbol de la vida? El árbol de la vida. El Señor colocó una espada ardiente. Si alguien quería tocar el árbol de la vida, se enfrentaría a la espada. Y dice Tim Keller que esto representa la separación de Dios. No hay manera de volver a la presencia de Dios a no ser de que alguien pase por la espada de la justicia divina. En el huerto, Jesús estaba pasando por la espada de la justicia divina y por eso se mantuvo firme. Por Adán, por Eva, por mí y por ti, dice Keller. Jesús pasa por la espada para que nosotros no tengamos que enfrentarla. Jesús demuestra que es Dios porque sabía todas las cosas y tiene el control de ellas. Todo sucede de acuerdo a su plan soberano y se cumple de acuerdo a las Escrituras y a ese plan salvador de Dios. Dios cumpliría su plan a pesar de esas acciones malvadas de los seres humanos pecadores, aún mediante ellas. Y en la cruz va a enfrentar lo que nosotros merecíamos para que podamos recibir
lo que Él en realidad merece. Debemos darnos cuenta de que ese intercambio por nosotros y por esa renuncia maravillosa, lo único que nos queda es una infinita gratitud de nuestra parte. Él se hizo pobre, mis amados hermanos, para que nosotros en su pobreza fuéramos enriquecidos. Él se hizo maldición para que nosotros fuéramos hechos bendición de parte de Dios. Él recibe la justicia de Dios para que nosotros recibamos su misericordia. Jesús avanza con confianza hacia la cruz y así se cumplen sus propósitos redentores. Miren, las profecías se completarían en Jesús, quien se ofrecería como sacrificio definitivo por el pecado. Y Él va de manera voluntaria y motivado por el amor y por la obediencia para salvar a los que redimiría sus pecados para la gloria del Padre. Y yo te pregunto en esta mañana, y yo te pregunto, iglesia, y si alguno está sin Cristo, te pregunto a ti también, yo te pregunto, ¿has confiado en este poderoso Rey? Porque no te dejes engañar. El Rey soberano es arrestado, como le poníamos título a este sermón. El Rey soberano es aceptado y parece ser su derrota, pero no es así. Él gana perdiendo. Él gana perdiendo. Y si vienes a Él en arrepentimiento y fe, esa salvación que ganó en la cruz del Calvario será tuya también. Así que ven a Él en arrepentimiento y fe. Confiesa tu pecado y recibe el don de la vida eterna solo por gracia, solo por Cristo y solo por la fe. Vamos a orar, iglesia. Amado Señor y Dios, gracias porque en esta mañana nos has permitido estar en tu presencia, confrontados, Señor, con la realidad de nuestro propio pecado, pero viendo tu justicia y viendo tu soberanía y tu control absoluto sobre todas las cosas. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque hoy nos ayudas a comprender, de acuerdo a tu plan soberano, cómo esta salvación tan grande nos ha sido otorgada, Señor. Porque tu plan perfecto se llevó a cabo sin cambio. Y nos recuerdas tu soberanía. Pero también nos recuerdas, Señor, que tú tienes cuidado de nosotros. Y por eso descansamos en ti, Señor. Gracias por esa redención tan grande. Porque tú allí recibiste el castigo, pasaste por la espada, bebiste la copa, tomaste la cruz para que nosotros no tuviéramos que hacerlo. Y hoy nos permite, Señor, acercarnos ante tu presencia y descansar en ti, Señor. Confiamos en ti, descansamos en tu gloria, en tu gracia. Te lo pedimos, Señor, que tú seas obrando en nuestros corazones y llevando tu palabra para que sea aplicada a nuestras vidas. Que el pecador sea llevado al arrepentimiento, que la iglesia sea llevada al compromiso de la santificación y que tu nombre y tu gloria sean exaltados en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús.